Muy buenos días, bienvenidos a la clase donde vamos a comentarles de la guía de preguntas para que ustedes puedan abordar los textos de una manera más concisa y concreta, sabiendo los temas y las preguntas concretas que le haremos en el final para aprobar esta materia. Es decir, estas preguntas son las mismas que haremos en el final y que tienen el objetivo de orientar al alumno en la lectura de los textos. Vayamos a las preguntas entonces. El texto de Gerardo Rodríguez y Miguel Alegre del Mapa de las Relaciones Internacionales. La primera, ¿cuáles fueron los principales acontecimientos que influyeron en la historia de las relaciones internacionales y de la política internacional? La segunda pregunta, ¿cuál es la dicotomía que mejor expresa el mundo actual según estos autores? Ahora vayamos al texto de Diana Marcela Rojas. Pregunta número 3 de la unidad 2. ¿Qué características tiene el modelo westphaliano? ¿Por qué surge y cómo evoluciona? Pregunta número 4. ¿Qué características tiene el modelo del concierto europeo? ¿Por qué la autora dice que en esta etapa el equilibrio de poder es consciente, a diferencia de la etapa anterior, la etapa westphaliana, donde dice que es inconsciente? Pregunta número 5. ¿Por qué la autora plantea el acta de defunción de las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría? Ahora vayamos a las preguntas del texto de Pearson y Rochester del capítulo 2. Pregunta número 6. Mencione las características del sistema internacional clásico en cuanto a los actores, distribución de poder y riqueza, grado de polarización, objetivo y medio de los actores y grado de interdependencia. Pregunta número 7. Mencione las características del sistema internacional de transición en cuanto a los actores, distribución de poder y riqueza, grado de polarización, objetivo y medio de los actores y grado de interdependencia. Pregunta número 8. Mencione las características del sistema internacional post-Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Vayamos a las preguntas del texto de Cancelado Henry. Pregunta número 9 de la unidad. ¿Qué tendencias políticas y económicas aumentaron las contradicciones entre los estados europeos hasta llegar a las dos guerras mundiales? Pregunta número 10. ¿Qué fue el concierto europeo? ¿Y qué valores unían a las principales potencias de la época del siglo XIX en ese concierto europeo? Pregunta número 11. ¿Por qué se quiebra el concierto europeo a partir de la Guerra de Crimea en 1853? Vayamos al texto de Ricardo Rivera, breves apuntes de la Guerra Fría. Pregunta número 12 de la unidad. ¿Qué fue la Guerra Fría y cuáles fueron los motivos de su inicio? ¿Qué acontecimientos considera que determinaron su nacimiento a finales de 1945? Pregunta número 13. Mencione cuáles fueron las principales características de la etapa de contención. Pregunta número 14. Mencione cuáles fueron las principales características de la etapa de la distensión. Mencione cuáles fueron las principales características de la etapa de la coexistencia pacífica y mencione cuáles fueron las principales características de la etapa de la cooperación. Pregunta número 17. ¿Por qué termina la Guerra Fría según el autor? Pregunta número 18 del capítulo 3 del texto de Pearson y Rochester. Mencione las características del sistema internacional contemporáneo de 1989 hasta la actualidad en cuanto a distribución de poder, distribución de la riqueza, grado de polarización, grado de interdependencia y objetivos y medios. Pregunta número 19. ¿Qué implica la difusión del poder vinculado a la devaluación del poder militar en las relaciones internacionales contemporáneas? ¿Y qué es el tecnopoder y el soft power? Pregunta número 20.
¿Qué significa el principio de integridad territorial y el principio de autodeterminación de los pueblos? ¿En qué casos pueden ser complementarios y en qué casos pueden ser contradictorios esos principios? Y pregunta número 21 del texto de Soraya Suinaga de Macei. ¿Cuáles son los nuevos temas de la agenda internacional contemporánea? Bueno, esas son todas las preguntas. Esperemos que les haya sido útil y que les puedan guiar en la lectura de los textos, y seguimos en contacto por este medio o por canales presenciales. Muchas gracias.